Hermanos, un feliz sábado. Me alegra mucho ver la iglesia tan llena. Bueno, casi se parece mucho al día de mi presentación, que estuvo también por ahí, y me gusta que se repita y se repita tan seguido. ¿Sabéis? Durante esta semana yo he estado leyendo bastante material sobre redes sociales y sobre evangelismo en redes sociales, porque la tesis que estoy haciendo para los universitarios, pues sabréis lo que eso conlleva y el tiempo y las horas, pues es sobre las redes sociales, sobre el uso pastoral de las redes sociales. Y es interesante porque cómo han cambiado los tiempos. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que en mi iglesia, en Móstoles, se proyectaba una imagen que decía: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, ¿no? Habacuc 3:16 me parece, y una imagen de un teléfono tachado, ¿no? Como apagar los teléfonos, ¿verdad? Y hoy en día eso es algo pues un poco inusual, porque en el teléfono tenemos la Biblia, porque en el teléfono podemos grabar, ¿no? Gracias a todos los que nos estáis viendo también por YouTube a través de las tecnologías. Y es algo pues que hoy en día es adaptarse o atrasarse, ¿no? Es decir, las tecnologías aumentan y tenemos que adaptarnos a esta sociedad digital. Los niños hoy en día crecen y ya saben todo, saben poner la cámara, saben pasar con 2 años. ¿Y qué les he enseñado? Nadie. Simplemente saben y lo han visto de pasadita. Y yo quiero preguntaros en esta mañana, porque en esa adaptación de llegar a gente, pues cada sábado conocemos a gente o llega gente a la iglesia o nos ve gente por internet de diferentes lugares y que no nos conocen. Y yo quiero preguntaros, pregunta seria: ¿cuántos os avergonzáis del Evangelio? Levantad la mano. ¿Cuántos os avergonzáis del Evangelio? Gracias, no soy el único, ¿vale? No soy el único que muchas veces me avergüenzo del Evangelio. No es una pregunta trampa. Y bueno, es algo difícil de asumir. Y yo también me lo plantearía. ¿Me avergüenzo yo del Evangelio? Seguramente, quiero que pongamos la presentación. Seguramente, viendo el título de hoy, que se llama El pájaro y el agua, muchos pensaréis que se va a contar una historia de un pájaro con un agua, pero no es así. Más bien, quiero contaros otra historia y ya descubriréis el porqué del título. Pasamos a la siguiente, y esta. En una amplia selva, en una amplia sabana africana, un león vagaba perdido. Había un león que se había separado de la manada y estaba perdido. Y llevaba varios días vagando solo por la sabana. Como bien sabéis, los leones no son nada sin ¿quién? Sin las leonas, ¿vale? Las leonas son las que hacen todo el trabajo sucio. Y pues el león estaba vagando solo y resulta que ya estaba pasando mucha sed. Muchísima sed, llevaba muchos días y estaba muy sediento. Por suerte encontró un lago de agua cristalina, pero al llegar al lago vio a otro león en ese lago. Y resulta que los leones son muy dominadores de terreno, y entonces cuando ya había un león en ese lago, este león no se podía acercar a beber de allí porque ya tenía dueño ese lago. Con lo que se fue, triste y sediento, otra vez a vagar por la sabana a ver si encontraba otro lago. Con tan mala suerte de que no encontró otro lago, y fue a ese mismo lago al día siguiente a ver si encontraba otra vez el lago vacío. Y fue y encontró al mismo león en ese lago defendiendo su terreno. Así pasó 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, y el león ya estaba muriéndose de sed. Con lo que decidió decir: no me importa que esté ese león allí, yo o muero de una pelea con ese león o muero de sed. Y entonces dijo: voy a ir al lago. Y cuando fue al lago, vio a ese mismo león defendiendo ese lago, ese agua que había allí. Pero él dijo: no me voy a rendir, voy a ir y voy a beber agua. Y cuando fue y bebió agua, se dio cuenta que el león que defendía el lago desapareció, porque el león que defendía el lago era su propio reflejo. Y cuando empezó a beber agua, pues el león que tanto la atemorizaba desapareció. ¿Sabéis? Muchas veces nos pasa esto con el Evangelio. Muchas veces tenemos unos miedos preconcebidos
y llegamos a un lugar y nos abruma todo, pero luego cuando empezamos a compartir la palabra, cuando empezamos a compartir el mensaje, el Evangelio, todos los miedos que en un principio nos atemorizaban desaparecen por completo. ¿Sabéis? En la Biblia, en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿Sabéis? Pablo comprendía perfectamente que para algunos el Evangelio era locura y para otros era algo inhóspito, era algo, pues, un tropezadero para muchas personas. Imaginaros en esos tiempos, para alguien locura y para otros tropezadero. Para nadie el Evangelio era algo bueno, exacto. En la Biblia encontramos diversos ejemplos de personas que tuvieron miedos. Por ejemplo, Adán y Eva tuvieron miedo al verse desnudos, Pedro tuvo miedo después de negar a Jesús y David también tuvo miedo del pecado que había cometido. Personas que sintieron vergüenza, ya sea de su condición o de compartir el mensaje. Pedro sintió vergüenza de reconocer que era del grupo de Jesús. Adán y Eva sintieron vergüenza de su condición. ¿Sabéis? La vergüenza es algo que nos acompaña constantemente y hay que vencerlo o dejarse vencer por ella. Hay una historia que quiero resaltar y que ha llamado especialmente mi atención y es la que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 29 al 31. Hechos 8, 29 al 31. Encontramos esta historia que es del todo especial y que quiero que nos enfoquemos un poquito en ella. Hechos 8, 30 y 31 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. En esta historia, nosotros encontramos algunos puntos interesantes a la hora de compartir el mensaje con otros. El sábado pasado estaba Dalis hablando desde aquí al frente, hablando sobre evangelizar a otros, sobre predicar, sobre salir. Y hoy vamos a ver algunos puntos importantes que vemos en esta historia sobre cómo predicar a otros. El primer punto que nosotros encontramos es obedecer el llamado. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 y 5 dice: hay variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay variedad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Sabéis? Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para una labor especial. Quizá no todos tengan el don de predicar, pero quizás haya gente que tenga el don de servir, de hacer unos ricos tamales, de hacer una comida para muchas personas y disfrutar de ello. Quizá otros tengan el don de limpiar, ¿no? Y se sienten felices llegando a un lugar y limpiando y le dicen: pero para un poco, Marta, ¿no? Y dice: pero es que lo disfruto. Quizá otros tengan el don de llegar por redes sociales, ¿no? Y hacen unos vídeos espectaculares por redes sociales. Y luego personas son súper tímidos. Cada uno tenemos un llamado en el que tenemos que escuchar. Durante toda mi adolescencia muchas veces rechacé el llamado de Dios para mi vida. Yo recuerdo que mi primer sermón, como algunos ya sabréis, fue con 12 años y duró 5 minutos, mi primer sermón. Y tuvo que salir el pastor de la iglesia a completar el culto porque yo lo había terminado muy rápido. Y muchos me decían: hey, tú tienes madera de pastor. Y yo decía: yo no quiero ser pastor, en la vida quiero ser pastor. Digo, dirigir yo una iglesia desde al frente, ¿qué va? Da gracias que predico y poco más. Y terminé mi adolescencia y rehusé totalmente el estudiar teología, no estaba en mis planes. Me metí a informática, a un grado medio de informática. A los 6 meses de estar allí dije: esto no es para mí. Las notas lo confirmaban y yo pues estaba muy seguro de que informática no era para mí. Y al siguiente año me metí a mecánica y dije: esto sí, voy a ayudar a reparar los coches de los hermanos de iglesia gratis. No, a ellos no les voy a cobrar. Y ese va a ser mi ministerio, reparar coches gratis. Y me metí en mecánica y a los 3 meses las notas confirmaban que eso no era para mí. Y las asignaturas también. Y entonces estaba perdido y dije: voy a meterme a socorrismo.
Y terminé socorrismo y dije, esto no es para mí, ¿qué hago con mi vida? Y durante mucho tiempo estuve pues dando largas y dando patadas al llamado de Dios para mi vida. Y aunque yo empecé cuando muchos otros estaban terminando, cuando me metí a teología dije, esto es lo que el Señor quiere para mi vida. Esto es lo que quiero, esto es lo que disfruto, esto es lo que me encanta. ¿Sabéis? Servir a Dios no es una carga, servir a Dios tiene que ser algo que nazca de nosotros, pero para eso tenemos que obedecer ese llamado. ¿Sabéis? Felipe oyó la voz de Dios que le dijo, ve hacia tal lugar. Y él podría haber dicho, pero ¿cómo voy a ir hacia tal lugar? Pero ¿y si no me encuentro a nadie? ¿Pero y si llego tarde? Pero no, él obedeció el llamado de Dios. ¿Sabéis? A veces vivimos dando coces contra el aguijón. Y yo mucho tiempo de mi vida estuve así, estuve tratando de hacer mi voluntad, mis deseos, mis ganas, dando coces contra el aguijón. Os quiero preguntar, ¿cuánto pesa esta botella? ¿Cuánto pensáis que puede pesar esta botella? A ver. 250 ml, ¿vale? No, o sí. ¿Cuánto pensáis que puede llegar a pesar? A ver. 330. ¿Qué más? ¿Alguien tiene 250, 330? ¿Alguna otra idea? 265,33. Bien. Fijaros, esta botella pesa dependiendo de cuánto yo la tenga así. Si yo la tengo 5 segundos, me puede pesar 50 centilitros. Si yo la tengo así 5 minutos, ya me puede llegar a pesar 1 litro. Si yo la tengo así 1 hora, me pasará tanto que no seré capaz de sostenerla y tendré que soltarla. ¿Os dais cuenta? Muchas veces las cargas o lo que a nosotros nos parece algo pesado, se hace pesado simplemente porque lo estamos aguantando más tiempo del que deberíamos aguantarlo. Segundo punto que nosotros encontramos en la historia de Felipe. En este es el texto que quería compartir de Juan 15:16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais en mi nombre, Él os lo dé. Somos llamados a llevar fruto, a llevar mucho fruto. Pero no ha sido un llamado del pastor, no ha sido un llamado de la iglesia, no ha sido un llamado de la junta que te ha puesto en ese ministerio. El llamado viene de Dios. El llamado de predicar el mensaje viene de Dios. Y cuando sabemos quién nos ha llamado, es imposible rechazarlo. Es imposible no hacerlo. El segundo punto que encontramos es el de ser observadores. En 1 Pedro 3:15 dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Sabéis? Tenemos un concepto de iglesia burbuja. Somos una iglesia que hacemos actividades para nosotros, para enriquecernos a nosotros, para llenarnos nosotros, para visitarnos entre nosotros. Pero mucha gente ahí afuera está deseando beneficiarse de lo que hacemos nosotros. Está deseando participar de lo que hacemos nosotros, disfrutar del Dios que conocemos nosotros. Observar las necesidades de tu vecino, de tu trabajo, de la gente con la que te cruzas al venir. Algo tan sencillo como ayudar a alguien con la bolsa de la compra, ceder el asiento en el transporte público, puede desencadenar en una conversación y en una amistad. ¿Sabéis? Hay que fijarnos en las necesidades del mundo, ver lo que hay afuera. Felipe, cuando ve al etíope, y lo hablábamos con los chicos en el coche, ¿no? Cómo empezar una conversación, ¿no? Y ellos decían, a veces, pues tú dices, ¿cómo estás? Te responden bien, ¿y qué respondes a bien? ¿No? Y bien, ¿y tú? Todo bien. Y ya, y ahí queda la conversación. ¿Sabes? Hay que ser observadores, hay que ver cómo podemos llegar a este tipo de personas y no dejar todo allí, porque hay muchas oportunidades que dejamos pasar por no ser observadores. Ver a una persona triste y decirle, necesitas algo, y que te diga, pues, déjame en paz. Pues ya está, ya hemos cumplido. Ya hemos observado que la persona tenía una necesidad. Felipe ve al etíope, dice, ¿entiendes lo que lees? Es tan sutil como Felipe empieza la conversación con este etíope. Perfectamente le podría decir, ¿qué lees? Ah, Isaías. Ah, y quedar allí, ¿no? Y no saber qué decir. Pero Felipe le dice, ¿entiendes? Y ya con eso crea un punto de partida tan inteligente para que el otro le diga, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y ya
empieza la conversación. En 1 de Pedro 3:15 dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados. A veces nos da vergüenza o nos da miedo que nos pregunten de Dios porque sabemos lo justito, sabemos lo básico. ¿Cómo voy a hablar a la otra persona de lo básico? Lo mismo necesita saber lo básico. Lo mismo Dios nos ha llamado a hablar lo básico. El ejemplo de Felipe nos proporciona un ejemplo para cada cristiano. La pregunta de Felipe se refería al significado, no a las palabras. Estaba leyendo, entendía el idioma que leía, pero se refería al significado de lo que estaba leyendo. El siguiente punto es tiempo y esfuerzo en una sola persona. ¿Vale? Es el siguiente punto. Y yo quiero preguntaros, cuando tú recibes un paquete en casa, ¿qué recibes primero? Ahí, ¿qué recibes primero cuando recibes un paquete? Una llamada, ¿verdad? Al telefonillo o lo que sea, o un mensaje de texto que te dice: acabas de recibir un paquete de tal empresa, ¿vale? Y después, cuando llaman a tu puerta, ¿qué recibes primero? Antes de recibir el paquete. Al mensajero, ¿verdad? Que coincida que la empresa de la que te iba a llegar un paquete sea el mensajero que está en tu puerta. Muchas personas, antes de recibir el mensaje, reciben al mensajero. Y ahí entramos nosotros. Antes de poder compartir a otros lo que creemos o querer predicar a multitudes, hay que ser mensajeros. Primero la gente ve un ejemplo en nuestra vida. Antes de recibir lo que tú vienes a darles, reciben quién eres tú, de parte de quién vienes. Y en ese sentido debemos ser mensajeros ejemplo. Debemos predicar con nuestra vida. Muchas veces un acto sencillo, una simple, acción de amor hacia otra persona habla mucho más que si hubiéramos predicado o que si hubiéramos hecho algo. Yo recuerdo que en mi adolescencia, no tenía la adolescencia, tenía unos 8 años, yo siempre tenía un remolino aquí que se crea como una ola, ¿no? Y me ha dado mucha rabia porque yo quería peinarme como Cristiano Ronaldo, quería tener peinados típicos de la época y no podía porque tenía mi remolino y me lo tenía que peinar siempre hacia el mismo lado. No conforme con ello, un día en el transporte público, una señora me ve, yo todavía en ese entonces me veía hacia abajo, ¿no? Ahora ya pues hacia arriba, pero me veían hacia abajo y me dice: uy, los niños que tienen remolino tienen fama de ser traviesos, ¿no? Y entonces yo, ni corto ni perezoso, en ese momento había escuchado algún dicho por allí, y entonces le respondí rápido a la señora: las apariencias engañan, señora, ¿no? Y la señora se quedó cortada y diciendo: uy, ¿y este niño cómo sabe estos dichos? ¿No? Y le quedé así. Pero muchas veces es eso, la apariencia crea una imagen de nosotros muy diferente a lo que hablamos, a lo que predicamos, a lo que queremos transmitir. Y tienen que ir en consonancia. Siguiente punto es tiempo y esfuerzo en una sola persona. Aquí el etíope hace un llamado de auxilio. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ya está pidiendo que le expliquen. Ya está diciendo: ¿cómo voy a entender esto si no tengo a nadie que me lo explique? ¿Sabéis? Tantas personas hacen llamados de auxilio que dejamos pasar por alto y que no identificamos. El hecho de que este eunuco esté leyendo el libro de Isaías le da a Felipe una excelente oportunidad creada por obra del Espíritu Santo, pero Felipe no se impone sobre el eunuco. Felipe no dice: hey, ¿cómo está leyendo Isaías si es súper complicado de entender? Yo te lo explico. No le impone un mensaje. Le da la oportunidad de que él se exprese que necesita ayuda. Y ahí él está listo para prestar la ayuda que necesita. A veces vamos pensando: tengo la verdad, tengo que compartirla, tengo lo que tú necesitas. ¿Cómo sabemos lo que necesitan si no nos lo han dicho? Es que todo el mundo necesita de Dios, cierto, pero hay que saber presentarlo. Y es muy interesante porque Felipe pasa todo el camino explicándole todo lo que el etíope no entendía. Y llegan a un punto en el que llegan a unas aguas donde el león tenía miedo, y llegan a esas aguas y el etíope dice: ¿qué me impide ser bautizado aquí? Entendió todo. Y sabéis,
Felipe pasó mucho tiempo explicándole. Y esto a veces nos falta, a veces pasamos tiempo con una persona, pero cuando ya le cuesta entender, mira, lo dejo. Me dedico a otro que sea más fácil hablarle de Dios, que esta persona me crea muchos problemas. Mira, es que llevo dándole estudios 3 años y no toma la decisión. Esto es tiempo perdido, me voy a otro. Felipe no se rindió hasta que el etíope entendió todo lo que tenía que entender. Después la decisión fue del etíope, pero Felipe le acompañó durante todo el proceso. El último punto que sacamos de esta historia es, aunque la historia termina allí, nuestra misión no. ¿Sabéis? No sé cuántos os gusta comprar por internet. No sé cuántos os gusta comprar por internet, pero esta es como la idea del marketing. O sea, el marketing lo que hace es que se enfoca en una sola persona, en los intereses de una sola persona. No se enfoca en todo lo que te interesa, sino en una. Y entonces crea anuncios para un público especializado. Ese público le va a comprar, porque es lo que le interesa. Así tenemos que enfocarnos en una sola persona, en lo que queremos con esa persona, en terminar el trabajo con esa persona, en esa estrategia del marketing. ¿Sabéis? Como bien decíamos, aunque la historia termina allí, nuestra misión no termina allí. ¿Y ahora qué? En Hechos 8:39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Sabéis? La historia termina allí. Él se bautiza y Felipe es arrebatado por el Espíritu. Y muchas veces pensamos que esto es así, que las personas se bauticen y termina nuestro trabajo. Y se acaba allí. Como la historia termina allí, nuestro trabajo también termina allí. Pero esto no es así. El mayor desafío y el temor a la hora de compartir el Evangelio con personas que no conocen y presentarles a Dios no es el presentarles a Dios, es el seguimiento que hay que hacer después. Esas personas se vuelven nuestra estrellita, se vuelven nuestra ovejita. Y la historia no termina en cuando deciden bautizarse. Hay que hacer un seguimiento después. ¿Qué pasa después con esa persona? ¿Qué luchas tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo podemos ser de ayuda para ellas? Pero a veces parece que como cristianos nos arrebata el espíritu y ¡pum!, desaparecemos. Y no vuelven a saber más de nosotros y entonces no vuelven. A veces pensamos, bueno, reciben estudios bíblicos y luego se hacen mayores y ya es responsabilidad de ellos continuar con su vida. De repente, antes que teníamos tiempo para visitarles, para estar con ellos, para acompañarles, para dar estudio a tiempo y a destiempo, de repente dejamos de tener tiempo para quedar, hablar o aprender juntos. ¿Sabéis? Hay una historia que es muy conocida y es la historia del mendigo y el publicista. Había una vez un mendigo que estaba pidiendo en la calle. Era un mendigo ciego, un mendigo que no veía absolutamente nada. Había perdido la visión hacía muchos años atrás. Y tenía un cartel delante suyo que decía, por favor, ayúdame, soy ciego. Y la gente pasaba y de vez en cuando ponían alguna que otra moneda por allí suelta, alguna que otra moneda. Y había un publicista que pasaba todos los días para ir a su trabajo por allí. Y cansado de ver la situación de este mendigo, pues cogió su cartel. El mendigo supo que alguien había cogido su cartel y dijo, ¡hey! ¿Quién me está quitando mi cartel? El mendigo, el publicista no dijo nada, le dio la vuelta al cartón y escribió algo, lo volvió a dejar en su lugar y desde ese momento empezaron a caer muchas y muchas y muchas monedas. Al día siguiente, cuando el publicista pasó, le dijo, hey, veo que te va mejor. Y el mendigo reconoció que era el publicista y dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué pusiste en mi cartel? Y entonces dijo, nada, simplemente hice un pequeñito cambio. Puse, hoy hace un hermoso día y no puedo verlo. ¿Sabéis? Muchas veces el problema no está en la situación o en el mensaje en sí mismo. El problema está en cómo damos el mensaje. La situación era la misma, el mendigo seguía siendo ciego, pero en vez de rogar, en vez de pedir por clemencia, hizo ganarse la empatía
el aprecio, el cariño de la gente. Y esto pasa muchas veces cuando compartimos el mensaje de Dios. No se trata tanto de el problema no está en otros, sino en cómo lo compartimos. Y hay que compartirlo de tal forma que otros sientan y vean el amor de Dios, tal como nosotros lo hemos visto y sentido. Quiero terminar con una cita de Elena de White, que dice lo siguiente: en esta experiencia de Felipe y el etíope está presentada la obra a la cual Dios llama a su pueblo. El etíope representa cierta clase numerosa de personas que necesitan misioneros como Felipe, misioneros que oigan la voz de Dios y vayan donde Él los mande. Hay personas en el mundo que leen las Escrituras, pero que no pueden entender su significado. Se necesitan hombres y mujeres que tengan un conocimiento de Dios para explicarles la palabra a estas almas. ¿Sabéis? Dios nos está haciendo un llamado que quizás hace mucho tiempo estamos rechazando, un llamado que no hemos llegado a entender bien cuál es. Y quiero compartir una historia que algunos de los jóvenes ya la han escuchado, pero quizás no con pruebas y más detallada. Y es una historia que me pasó hace relativamente poco, hace un año. Quiero que pasemos, sí. Y fue la siguiente. Fue la historia de Omar. Voy a pedir que se pueden apagar las luces para que se vea un poco mejor. Fijaros, esta es una captura de un chat. Os cuento un poco el contexto antes de empezar a leer el chat. Yo viajaba en BlaBlaCar desde Valencia a Barcelona, y yo cuando viajo en BlaBlaCar no me gusta decir mi profesión, porque cuando estaba estudiando yo decía estudio teología y decía, biología, tengo una prima que es bióloga y no sé qué, sí. Y yo decía, no es biología, es teología. Y claro, me decían, ¿en qué consiste? Y yo, ¿cómo explicarte lo que es la teología en un viaje de BlaBlaCar? Y al final era tanto el proceso que yo me terminaba avergonzando de decir lo que estudiaba y simplemente decía, cuido niños en el patio, que también era un trabajo que hacía, ¿no? Y digo, soy monitor de niños, y ya está. Y me ahorraba todo el discurso y me ahorraba tener que dar explicaciones. En este BlaBlaCar con Omar, un chico DJ que mezclaba el jazz con la electrónica, estuvimos hablando y en ningún momento pues surgió el tema de qué estudiaba. Ellos sí que dijeron qué estudiaban, qué hacían. Yo me lo contuve hasta que no me lo preguntaran, y no me lo preguntó hasta que estábamos llegando. Cuando ya estábamos llegando me dice, ¿y tú, Aarón, a qué te dedicas? Y yo dije, bueno, ya estamos llegando, no voy a tener que dar muchas explicaciones. Dije, yo estudio teología. Y Omar, el chico este joven, se quedó impresionado, abrió la boca y dijo, tío, qué guay, nunca había conocido a un teólogo, a un pastor y tan joven como tú. Y entonces digo, pues sí, tal, y me dice, pues cuéntame más, no sé qué. Ya estábamos a punto de llegar, no pudimos hablar casi nada. Y en ese momento yo me sentí avergonzado, yo dije, qué rabia, si lo hubiese dicho antes, podríamos haber estado 3 horas y media hablando de Dios y de la Biblia. Pero bueno, he desaprovechado esta oportunidad. Pasó el tiempo, pasó un mes y recibí este mensaje de Omar, ¿no? Recibí este mensaje de Omar que me dijo, Aarón, y yo, uy, ¿qué ha pasado? Algo se olvidó del BlaBlaCar, algo pasó, pero me escribió y me dijo lo siguiente, lo leo. Llevo un tiempo cuestionándome asuntos espirituales y de fe, y llevo unas semanas acordándome del viaje, etc. Y que no conozco a nadie que procese o estudie de la religión o la fe o nada parecido. El caso es que nunca he estado muy cerca del cristianismo, catolicismo ni ninguna variante, y ahora me están surgiendo muchísimas dudas que no sé con quién compartir, y me vienes mucho a la cabeza. ¿Sabéis? Es increíble cómo trabaja el Espíritu. Yo en ese momento que leí este mensaje me puse a llorar, se me puso la piel de gallina como se me pone actualmente, y dije, qué indigno soy. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. ¿Cómo es el Espíritu que trabaja impresionando las mentes que el ser humano no? Que el ser humano se avergüenza de impresionar. Y él pues quiso saber un poco más. Quedamos un domingo a tomarnos un café. Sí, un café. Nos pedimos un café los dos. Y rompimos esa barrera, ¿no? De iglesia y todo. Y estuvimos 4 horas charlando. Desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Hablando del cristianismo, me hablaba del budismo, de las prácticas que había intentado en el budismo, de la paz de Dios, del cristianismo. Le empecé hablando sobre Jesús,
por qué se llama cristianismo, quién es Jesús, personaje histórico, personaje divino. Hablamos de muchas cosas. Yo no sabía ni por dónde empezar, ni qué decir, ni tenía un estudio bíblico preparado. Pero después, cuando nos despedimos, él me dijo, ¿qué libro me recomendarías para leer y aprender un poco más del cristianismo? Y le dije, mira, te recomiendo El Camino a Cristo, de Elena de White. Y entonces dije, yo te lo puedo conseguir. Él me dijo que no tenía Biblia ni tenía nada, y yo le dije, yo te consigo una Biblia y El Camino a Cristo. Me dijo, no te preocupes, yo lo compro. Y esa misma noche me mandó una captura de pantalla de que ya lo había pedido por Amazon, el libro, y que le llegaba en 3 días. Eso fue el domingo, le llegó el miércoles, y el viernes me escribe lo siguiente. Pasamos a la siguiente. El viernes me escribe lo siguiente. Le digo, hey, ¿te llegó el libro? Y me dice, ya voy por el capítulo 3. Jaja. Genial, le digo. Yes, he leído un poco de 2 días. He leído un poquito 2 días. Es que voy a tope de faena. Y le digo, eso está bien, ánimo con el curro. Y me dice, muchas gracias, tío. Como os dais cuenta, es totalmente diferente a lo que uno esperaría de evangelizar, ¿no? Y después me envía la siguiente imagen. Es su blog de notas, y él había estado escribiendo de cada capítulo una serie de cosas que le llamaban la atención y que quería que comentáramos la siguiente vez que nos viéramos. Y alguien que nunca había escuchado el cristianismo y que la idea de Dios estaba distorsionada, tenía este tipo de notas, ¿no? Del capítulo 2 decía, el pecador no encuentra paz en presencia de Dios o rodeado de seres santos. Es un castigo. Podemos cambiar conductas, pero si Cristo no entra en nosotros, no hay salvación real. Otra de las notas que ponía es, no vale con arrepentirse por miedo o castigo al castigo o a la pérdida. Hay que arrepentirse de raíz. No hace falta arrepentirse por ir a Cristo, ya que ir a Cristo es aceptar que nos ayudará a arrepentirnos. Cuando dejas entrar a Cristo, este alumbra realmente los pecados y los errores humanos. Pecados visibles, ser borracho, pecados invisibles, orgullo y egoísmo. Todos son pecados a los ojos de Dios. ¿Sabéis? En este blog de notas de 2 capítulos que leyó, a mí me dio como 50 sermones en uno. Me habló de cosas que como cristiano había olvidado. Me habló de cosas que hacía tiempo no ponía en práctica. Él apuntó cosas que yo no ponía en práctica. ¿Sabéis? Seguimos hablando con Omar un tiempo después, seguimos quedando. La idea era quedar cada 2 semanas para no hacer muy distante, ¿no? El hablar de cosas de Dios. Y por unas cosas u otras, pues por su trabajo y por la faena que tenía, pues no pudimos seguir quedando, yo le escribía y la relación se fue un poco enfriando, pero siempre yo le recordaba, recuerda que te tengo en mis oraciones, estoy orando por ti. Hey Omar, tenemos una conversación pendiente, ¿no? Y le llamaba y estábamos así hablando. Pasaron 5 meses sin saber nada de él y le escribí hace poquito. Y le dije, Omar, tío, me acuerdo mucho de ti, que me tienes abandonado, que ya no te acuerdas de tu amigo, no sé qué. Y él me dijo, siempre me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de las conversaciones que teníamos. Y quiero volver a saber de Dios, quiero volver a leer de Dios. Ahora he tenido un verano de locos, me decía, con el trabajo y tal, pero en cuanto pueda, volveremos a quedar para hablar. Y le dije, mira, yo ahora no estoy en Sagunto, pero tengo un amigo que puedes quedar con él y hablar con él. Me dijo, vale, pásame su contacto. Y entonces, ahí está. Omar, deseoso de conocer a Dios, alguien con quien compartí un BlaBlaCar y con quien me avergoncé de compartir el Dios en quien creo. Que Dios nos pueda ayudar, que Dios pueda ser nuestra guía, que dejémonos usar por el Espíritu Santo, como se dejó usar Felipe, para que podamos alcanzar a esas personas que leen pero no entienden, a esas personas que necesitan del Salvador tanto o más que nosotros. Que el Señor pueda usarnos para su obra y que podamos compartir el mensaje sin temor a nada, sin temor a las circunstancias, sin temor a las consecuencias y sin temor, sin vergüenza a compartir quiénes somos y en quién creemos. Que el Señor nos bendiga.